Vamos a compartirles una idea que ha estado presente por ahí. Y si tienen Biblia, si no, se les voy a compartir las citas. Vamos a considerar en el libro de los Salmos, capítulo 125, a partir del verso 1. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, verso 35. En San Lucas, capítulo 17, verso 5. Principalmente ahí es donde quiero dejarles alguna, y algunas otras citas se las voy mencionando. Entonces, Salmo 125, capítulo 1, San Marcos, capítulo 4, verso 35, San Lucas 17 y algo de Romanos, capítulo 10, verso 17. Ahí quiero dejarles un respaldo para una idea. Quiero partir de una expresión, una definición, la confianza. La definición de confianza es la esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar como se desea. Eso es la confianza, tener la seguridad, tener una esperanza, pero una esperanza segura, una esperanza que está bien respaldada, que una persona va a responder o que algo va a suceder de acuerdo a lo que deseamos. Eso es esperanza. Confiar es esperar con seguridad. Vamos a decirlo así, todos esperamos, de alguna u otra manera todos estamos esperando. La diferencia radica en cómo esperas, cómo sobrellevas ese tiempo de espera. Hay quien espera con tristeza, hay quien espera con desesperación, hay quien espera con enojo. Y la espera se puede volver muy complicada cuando esos sentimientos están presentes, pero también se puede esperar con confianza. La confianza vuelve muy llevadera el tiempo de espera. La confianza nos desarrolla nos da esa tranquilidad. La confianza nos permite esperar con seguridad. La confianza es determinante para mantener la paz. Si no tenemos confianza, difícilmente podremos encontrar una paz, o al menos una paz que sea sustentable o sostenible. Todos nos toca esperar, les decía hace un momento. De pronto no tenemos opción. De pronto no podemos elegir esperar o no esperar. La diferencia, insisto, está en cómo vamos a esperar, en cómo sobrellevamos esa espera. El cómo es que esperamos es lo que marca la diferencia. Esperar con confianza o esperar con desconfianza. Esperar con tranquilidad y con paz o esperar con inquietud y con desesperación. Y bueno, ahondando un poquito más en esa palabra confiar, la etimología de confiar viene de otras dos palabritas que es todo y fi, todo junto, o fidelidad, fides. De tal forma que confianza es con toda la fidelidad, con toda la lealtad. Eso es confianza. Y bueno, aquí donde yo no podría pensar, tenemos puesta toda nuestra confianza, tenemos puesta toda nuestra lealtad en Dios. Porque entonces ahí es donde cambian las cosas. Cuando tenemos toda nuestra confianza en Dios es cuando tenemos toda nuestra lealtad en Dios. Cuando no llegan sentimientos de traición. En el momento de la espera, yo ya esperé demasiado, yo ya esperé mucho. ¿A quién se ha acercado a la iglesia a construir una relación con Dios? Pero cuando las cosas no salen, cuando no se acomodan como ellos lo desean, yo ya esperé suficiente. Yo ya le pedí a Dios y Dios no me ha respondido. Yo ya presenté mi necesidad y las cosas, y entonces esa desesperación nos lleva a alejarse. Dios no llega tarde y la respuesta de Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Pero cuando no tenemos confianza, cuando no tenemos toda nuestra lealtad, toda nuestra fidelidad a Dios, entonces no tenemos la capacidad de esperar, o al menos no la capacidad de esperar con paz. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando tenemos verdadera confianza, y lo voy a parafrasear, cuando tenemos verdadera esperanza, verdadera seguridad en Dios, cuando tenemos toda nuestra lealtad a Dios, entonces somos inamovibles.
Por eso la expresión, los que confían son como el monte. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Hace referencia a una montaña, hace referencia a un cerro, si quieres utilizar esa expresión. Mira, si hay algo seguro, es que te puedes levantar, cuando vives en la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, es que te levantas el día siguiente y los cerros ahí están. Recuerdo de niño haber visitado a familia y haber amanecido, la primera vez que yo vi montañas, haber amanecido y abrir una ventana y ver el imponente cerro ahí. A los años regresé a Monterrey y algunas cosas habían cambiado. La industria no era la misma, la forma de las calles no era la misma, los negocios no eran lo mismo, pero sin embargo las montañas permanecen. Ahí siguen, inamovibles. Por eso la expresión, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Cuando tenemos toda nuestra confianza puesta en Dios, entonces no nos vamos a mover. La inquietud no va a llegar, no va a suceder. No vamos a alejarnos de Él, no vamos a alejarnos de ahí. Somos como montes, permanecemos. ¿Qué le hace el viento al monte? Nada. Dicen que los huracanes no entran a Monterrey, chocan con las montañas y bueno, se viene el agua. ¿Qué le hace? Nada. Al contrario, las lluvias les favorecen. Las tempestades terminan favoreciendo al desarrollo de la naturaleza, a la crecida de los ríos. ¿Qué nos hacen las dificultades? Cuando tenemos puesta nuestra confianza en Dios, pues a lo mejor no debería utilizar la palabra dificultad, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien, todo es para bien de los que aman a Dios. De tal forma que aún lo que pudiera sonar a dificultad puede ser para provecho, puede ser para bien. Los que confían en Dios se mantienen firmes, los que no confían en Dios no se mantienen firmes. Dice la expresión de los salmos, es como tamo que arrebata el viento, como una paja que el viento llega y mueve. Y mira, hay una historia que pudiéramos ampliar con este tema. Dice en San Marcos capítulo 35, este es un momento en el que el Señor Jesús está con sus discípulos y dice a partir del verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Verso 37 de Marcos 4, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y mira, esta historia llama mucho la atención y a lo mejor nos pudiéramos perder en el hecho de que el Señor Jesús de alguna forma controló y calmó la tormenta. Pero no es el punto al que quiero que nos llevemos, no es el que quiero que consideres. Lo que quiero que veas es esa pregunta que el Señor Jesús les hace. Me llama mucho la atención cómo nuestro Señor Jesús pudo dormir en medio de la tormenta. Hay quien con un grillo se despierta, Hay quien cuando escucha pasar un carro por afuera de su casa, solamente pasar, ya no te digo que lleguen y toquen el claxon, se despierta. Hay quien no logra conciliar el sueño. Los tiempos que estamos viviendo no debieran de arrebatarnos el sueño. No a los hijos de Dios. No a los que tenemos una relación con Dios. No a los que tenemos temor de Dios. No dije miedo, dije temor. Cuidado de cumplir con su palabra. Pero aquí tienes al Señor Jesús, que en medio de una gran tempestad, Él permanecía dormido. No es que sus discípulos no le preocupaban. Es que esto no era para mal. Las tormentas son parte de la vida, los inconvenientes temporales son parte de la vida y no son para pérdida. No todos son para pérdida. Nunca, nada provoca pérdida en los hijos de Dios. Y lo digo con cuidado. Pero puedo decir con toda certeza que no tendremos falta de ningún bien y que nada que sea verdaderamente valioso, trascendente, es para pérdida. Y aquí estaban. Él, de alguna forma, logró mantenerse descansando.
Sin duda había sido un día de trabajo y sin duda merecía ese descanso. Pero en medio de esa situación, los que no estaban tranquilos, los que no lograban conciliar el sueño, eran los discípulos del Señor Jesús. Y van y lo despiertan y hasta como que lo despiertan de mala gana y con un reclamo: maestro, no tienes cuidado, no te interesamos, no te preocupamos, no te preocupa nuestra situación. Hoy pudiéramos construir oraciones de ese tipo: Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No tienes cuidado de nosotros? Por supuesto que sí. Nuestro Dios siempre, siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre tiene cuidado. Dice la historia, continúa la historia en el verso 39, que se levantó, reprendió al viento, lo puso en su lugar. Calla, enmudece, y se hizo gran bonanza. Pero luego va y les hace ese reclamo a los discípulos: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienen miedo si yo estoy a su lado? ¿Por qué tienen miedo si mi tiempo no ha llegado aún? ¿Por qué tienes miedo si tu tiempo no ha llegado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué habríamos de temer? Y dice la siguiente expresión: ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es posible que no tengan fe? ¿Cómo es posible que no tengan confianza? ¿Cómo es posible que no tengan confianza? ¿Cómo es posible que no puedan esperar en paz que la situación avance y tome su curso? ¿Cómo es posible que no puedan seguir creyendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Eran los inmediatos al Señor Jesús, no eran desconocidos. La pregunta hay que verla desde la perspectiva de los tiempos y lo que habían vivido. Esa expresión: ¿cómo es posible que no tienen fe? Mira, de acuerdo, esta historia se repite en 3 de los 4 evangelios. Y si tú lees, en esa oportunidad, y lean qué es lo que Jesús había hecho delante de sus discípulos previo a este acontecimiento de la barca, vas a encontrar que el Señor Jesús ya había sanado al leproso, ya había sanado al siervo del centurión, ya había sanado a la suegra de Pedro, ya habían ocurrido milagros alrededor de ellos. Dios ya había intervenido para bien alrededor de ellos. Mira, San Lucas 8 dice que ya había resucitado al hijo de la viuda. Oye, ustedes ya han visto, ya han experimentado, ya han disfrutado de la intervención de Dios en su vida. ¿Cómo es posible que no tengan fe? Y ahí es donde puede ir a aplicar para nosotros. ¿Cómo es posible que no tengamos fe? ¿Cómo es posible que no tengamos fe? ¿Que acaso no hemos visto la intervención de Dios en nuestra vida? Cualquiera de nosotros que en algún momento haya testificado, haya dado gracias a Dios por su intervención. No podemos no tener fe. ¿Cómo es posible que no tengas fe? ¿Cómo es que no tienes fe? ¿Cómo es que no tienes confianza? ¿Cómo es que no puedes tener paz? No la paz que del mundo. La Biblia habla de 2 tipos de paz. Una paz que tiene que ver con la temporalidad, con las circunstancias. Si el saldo de mi cuenta está en determinado lugar, si el dólar está de determinada forma, si los números y las gráficas, entonces... No. La paz que proviene de Dios, que el mundo no entiende, porque no la tiene, porque no la conoce. Es independientemente de las circunstancias temporales. ¿Cómo es posible que no tengas fe? Esto es un llamado de atención. Ese día el Señor Jesús no solo le llamó la atención a la naturaleza, le llama la atención a sus discípulos, a los inmediatos, a los cercanos, porque eran ellos los que estaban en una situación de temor, de miedo. Estaban en una situación de pérdida de la fe, estaban en una situación de desconfianza. Mira, la desconfianza lastima. La desconfianza lastima. La desconfianza nos lastima. Cuando no tenemos plena confianza en Dios, de alguna forma nos estamos lastimando. De alguna manera atentamos contra nuestra propia vida. Dios no nos hace daño.
El mundo no puede tocarnos cuando estamos en Dios, pero nosotros bien pudiéramos estarnos lastimando cuando no tenemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza firme, toda nuestra lealtad a Dios. ¿Qué sigue? Bueno, pues había que aumentarle la fe. Definitivamente después de esto los discípulos tuvieron que hacer. En algún momento en San Lucas capítulo 17 dice que los apóstoles, los discípulos, se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. Tuvieron que reconocer. Mira, cuando hay desconfianza, cuando hay miedo, cuando hay temor, tenemos que reconocer que no tenemos suficiente fe, que no tenemos suficiente confianza o que no tenemos suficiente lealtad a Dios. Aumentanos la fe, le piden los discípulos al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice, mira, no ocupas mucha. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces puedes decir a esta montaña, plántate en el mar. Es que un poco de fe, solamente un poco de fe. Yo alguna vez se los dije, todos tenemos fe, el asunto es que no tenemos fe en quien debemos de tener fe. Algo tan cotidiano, tan ordinario, a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero cada que vas a una cafetería, a un Starbucks, llegas y pides el café, que no es barato, pides el café y lo pagas, no te lo entregan, no sé si lo has notado, pero no te lo entregan. Tú pagas por adelantado y luego te retiras. Jamás he visto una persona inquieta, desconfiando. ¿Y qué tal si no me lo entregan? ¿Y qué tal si no me lo dan? Me costó 80 pesos. Jamás. Tenemos toda la confianza puesta en esa cafetería. Cuando hemos ido al burger es la misma dinámica, vas al bar, al Burger King, el que quieras es lo mismo. Llegas y pides y luego estás tranquilo. Sabes que va a llegar. Pagaste por ello. Nuestro Señor Jesús pagó en la cruz por nuestra paz. Por supuesto que tiene que llegar. Pagó con su vida para que nosotros encontremos el perdón de nuestros pecados y la tranquilidad que conlleva el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no habría de llegar? Vivimos en una ciudad difícil y complicada y sales y oye, qué bonito vehículo, ¿no te da miedo? No, está asegurado. Ah, mira, qué tranquilo, nos movemos con tranquilidad porque el seguro va a responder. Tenemos toda nuestra confianza, toda nuestra lealtad. Qué curioso, por no decir qué triste, que de pronto tengamos más fe a la compañía de seguros, a la cadena que vende comida rápida, que a nuestro Dios. Tenemos que recordar, aumentanos la fe. Sí te lo puedo aumentar, pero no ocupas mucho, no ocupas trasladarla y poner la fe. ¿Cómo? Testimonio. ¿Cómo acrecentamos la fe? Testimonio, testifica, recuerda, trae a la memoria lo que Dios ha hecho. Termina tu día recordando lo que Dios ha hecho por ti, por tu familia, por nuestra ciudad. Empieza tu día trayendo a la memoria lo que Dios ha hecho por ti. Dice una expresión en la carta a los Romanos, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe aumenta, crece cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos testimonios, cuando escuchamos a personas llenas de fe contar lo que Dios ha hecho en su vida. Te conté la historia que viene en la Biblia en San Marcos de un momento en el que todo parecía que se complicaba y un barco se hundía y el Señor Jesús tomó control. No te puedo decir que no habremos de padecer en lo temporal, pero sí te puedo decir que todo lo importante lo vamos a mantener. Ahí mismo en la Biblia, más adelante en el libro de los Hechos, hay una historia de uno de los apóstoles, Pablo. Pablo en algún momento era trasladado, iba a Roma y en ese barco iba un montón de presos, él entre ellos. Y dice en el libro de los Hechos capítulo 27 que de pronto hubo una serie de vientos huracanados que golpeaban contra la barca. Y la barca se hundió. Pero ninguno pereció. Ninguno pereció. En el libro de los Hechos capítulo 27, léanlo en una oportunidad, verso 22, dice que el apóstol Pablo le dijo, ahora los exhorto a tener buen ánimo en medio de un huracán, en medio de una tormenta, un barco que se está hundiendo. Les exhorto
a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, dice la expresión. El Dios de quien soy yo y a quien sirvo me ha dicho: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No puedo decir que algunas cosas van a salir como queremos, pero puedo decirte que van a salir como Dios quiere. Y si salen como Dios quiere, son para bien. ¿Qué cambia? Pues nuestra confianza. Si tenemos plena confianza en Dios, si tenemos toda nuestra lealtad en Dios, si no caemos en renegar, si no caemos en maldecir, porque maldecir es decir mal, maldecir es hablar mal, y Dios nos ha puesto como personas que dan testimonio, que testificamos, que bendecimos. Hay que bendecir también aumenta la fe. Hay que bendecir, hay que decir bien, hay que hablar bien, hay que decir lo que Dios ha hecho con nosotros. La desconfianza lastima. La desconfianza lastima. No sé si ofenda a Dios, porque al final de cuentas Dios nos conoce y puede entender nuestra debilidad. No puedo decir que la desconfianza lastima a Dios. Pudiera ser. Yo me siento lastimado cuando una persona desconfía en mí. Alguna ocasión que entré a alguna tienda y que va un guardia detrás de mí y espérame, no me conoces, ¿por qué me sigues? Yo no soy de los que toman lo que no me pertenece. La desconfianza me ofende. Yo no sé si la desconfianza ofenda o lastima a Dios, pero sí sé que la desconfianza nos lastima a nosotros. No tener confianza en Dios provoca inquietud, provoca desesperación, provoca intranquilidad, pérdida de sueño y bueno, no sé cuántas cosas más pudiera desencadenar. Pero toda nuestra confianza puesta en Dios. Aquí tienes el Señor Jesús, dormido sobre un barco en medio de una tormenta, porque Él sabía que su tiempo no había llegado aún. Es hasta que Dios quiera. Es hasta que Dios quiera. Y cuando Dios quiera, es para bien. El apóstol Pablo en algún momento dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Y la vida en Cristo, o la vida en el camino de la cruz, está fuertemente ligada a la fe, a la confianza, al total de nuestra lealtad. Se lo dejo a su consideración. Gracias y Dios los bendiga.